Hoy hablaremos sobre la transferencia y arquitectura estratégica agropecuaria, segunda parte. Las características geográficas y ambientales de Costa Rica han promovido el desarrollo de las prácticas agrícolas y ganaderas, y con ello, el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, existen factores externos que dificultan estas actividades. Los cambios globales sufridos por los sistemas de producción, las crisis climáticas y los problemas económicos han obligado a muchos productores agropecuarios a cambiar el modelo de producción y asumir el manejo de su finca como una empresa, en donde los objetivos económicos, sociales y ambientales se deben articular de manera efectiva para lograr mayor beneficio en la producción. Es por ello que surge la necesidad de implementar una planificación estratégica en el sector agropecuario. Y para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el máster David Mora Valverde, docente e investigador de la Escuela de Zootecnia e investigador de la Estación Experimental Alfredo Bolio de la Universidad de Costa Rica. David, bienvenido una vez más a Conciencia. Le agradezco mucho que usted sea parte de sus visitas a fincas, que es lo que usted hace prioritariamente, y comparta con nosotros estos conceptos tan importantes. Muchas gracias por la invitación, don Gustavo. Para nosotros es un privilegio compartir con la comunidad universitaria los avances de nuestro proyecto. Excelente. Vamos a hablar de Laboratorio Transferencia y Arquitectura Estratégica Agropecuaria. ¿Qué entendemos por un laboratorio de transferencia y arquitectura metida en esto del agro? Sí, el proyecto es un proyecto de investigación, ¿verdad?, formalmente establecido en la Universidad de Costa Rica, que genera un espacio para poder investigar el problema de la transferencia agropecuaria. Usted lo desarrolla desde la Estación Experimental Alfredo Bolio. Efectivamente. Desde ahí esa es la plataforma. Mi labor pertenece a la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata, y el espacio de laboratorio permite que estudiemos los porqués y de cómo está hoy el país y en general queremos estudiar el fenómeno también en la región, de cómo es la transferencia agropecuaria y por qué ha sido, sin miedo a decirlo, un lastre institucional de las diferentes organizaciones, tanto públicas y privadas, que no llega a satisfacer los niveles requeridos que demandan los agricultores y los productores para que este sea un servicio moderno, ágil y tecnológicamente viable. ¿Idea de quién? ¿A quién se le ocurrió este laboratorio? Esta es una iniciativa que un grupo de compañeros de la Escuela de Zootecnia, una vez que salimos de estudiantes, dijimos, ¿por qué no hay un servicio integral adecuado, ¿verdad? Fue una idea que en ese momento tuvimos una iniciativa formal, pero cada uno buscó y encontró su labor. Solo yo me quedé en la Universidad de Costa Rica y decidí ir estudiando el fenómeno. Teníamos muy pocas bases para poder desarrollar un concepto como el que ahora estamos desarrollando. Nos tomó unos 10 años, parte de la docencia, entender, trabajar con la docencia nos permitió entender cómo deben ser los procesos educativos más rápidos, ágiles, tanto para los estudiantes como para los productores, y nos dimos cuenta que el problema de la transferencia agropecuaria es un problema de cadena de suministro, no es un problema de disponibilidad de tecnologías. Obviamente se necesitan tecnologías para desarrollar una cadena de suministro, pero son más tecnologías relacionadas con cómo acomodar las ideas, básicamente, y no necesariamente con la adquisición de equipos ni nada de eso. Entonces, y debe ser un tema de que el conocimiento no llega necesariamente al productor. Exacto, los niveles de satisfacción en los agricultores son, tanto a nivel nacional como regionales, son abrumadoramente insatisfactorios. Eso da pie a que tengamos una gran oportunidad de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente sería satisfactorio para los diferentes grupos de agricultores? Y decidimos establecer una propuesta con sello Universidad de Costa Rica para proponer al sector agroalimentario, bueno, aquí hay una propuesta que nace desde la perspectiva de los agricultores, en conjunto con las organizaciones y el sector académico, y el privado también, y la ponemos a disposición. Y fue en ese momento cuando una organización, que es la Promotora de Comercio Exterior, creyó en nuestro proyecto, nos dio la oportunidad de dar un primer paso con un ejercicio piloto de 50 productores ganaderos, un negocio una actividad que está bastante deprimida técnicamente,
y con muy buenas posibilidades de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo se logra ese enlace de Universidad de Costa Rica con Procomer? Nosotros hicimos un proceso de socialización más o menos de 2 años en todas las organizaciones, nos fuimos a tocar puertas, a proponerles el proyecto. Generalmente fue bien recibido como idea, pero fue Procomer a quien debemos agradecer, ¿verdad? Mucho, porque realmente es un proyecto que tiene un costo importante de estudiar esta dinámica, y dentro de tantas puertas que tocamos, participamos en una actividad que organizó también la Universidad de Costa Rica junto con Procomer casualmente, que se llamaba Agrotransformación, y participamos ahí, y los tomadores de decisiones de Procomer se acercaron a nosotros, nos preguntaron cómo era nuestro proyecto, se lo explicamos, y a partir de ahí nació la primera idea, la oportunidad de poder hacer este piloto comercial, que ya estamos cerca de cumplir el primer año de estudio ya formal en este sentido. Y desde entonces han trabajado a la par. Exacto, desde ese momento hemos trabajado con este primer piloto de 50 productores. El objetivo distribuidos en diferentes partes del país. Sí, la mayoría está en la zona Chorotega o Pacífico, ¿verdad? Pero sí, hay otros en la zona, por ejemplo, de San Carlos. Todos son productores de carne, de cría, desarrollo, engorde, o las 3 actividades. Y en todas hemos encontrado una forma, una ruta, por así decirlo, un algoritmo de decisión que nos permite, ya con mayor contundencia, antes era una propuesta, ahora tenemos una ya oferta contundente de poder darle vuelta a los parámetros productivos en muy corto plazo a los productores, dada esa integración, esa articulación que hemos logrado, esos procesos de capacitación, de aprendizaje, de aplicación de tecnologías más intensivas, donde el productor hace caso, donde el productor sabe que tiene que cumplir con plazos, con metas específicas, lo cual llena las características que queríamos para un proceso de transferencia agropecuaria satisfactorio, que siempre va a tener oportunidades de mejora, y que ahorita estamos con mucha ilusión de que muy pronto vamos a cerrar este primer grupo de 50 productores para evaluar todas las características del servicio que la Universidad de Costa Rica aportó, hacer las mejoras correspondientes y poder darle escala al proyecto, dándole una nueva oportunidad, un renacer, un reconocimiento nuevo a la actividad ganadera, porque las oportunidades que hemos encontrado por ligarnos a este primer sector agroalimentario, que es sujeto del beneficio de la arquitectura estratégica en finca, los resultados que hemos tenido nos han dado, creemos que nos van a dar muchas muy buenas oportunidades tanto a la universidad para hacer crecer este proyecto a nivel nacional, ojalá, y eventualmente internacional. Perfecto, David. Hacemos una primera pausa, ya regresamos. Mi nombre es Manrique Rojas, tenemos producción de ganadería de engorde en la zona de Sarapiquí. Estamos participando en el programa de arquitectura estratégica en fincas, el cual ha sido muy valioso para nuestra actividad por el acompañamiento técnico que nos han dado, donde ya veníamos encausados en mejorar la productividad de la finca, pero con este acompañamiento hemos podido implementar nuevas prácticas que han sido relativamente sencillas y económicas, y que con esas modificaciones tenemos la expectativa de aumentar aún más y de forma sustancial la productividad y la rentabilidad, por tanto, de nuestra unidad productiva. Estamos muy entusiasmados y les recomendamos a otros productores que puedan participar en este tipo de procesos, porque se requiere una mejora constante en el sector ganadero costarricense. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con David Mora Valverde, quien es docente en la Escuela de Zootecnia e investigador en la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata de la Universidad de Costa Rica. David, coméntenos sobre la metodología de arquitectura de estrategia en finca. ¿Qué significa eso? Sí, durante este primer año nos dedicamos a estudiar cuáles son las facetas para un abordaje de un productor, o sea, cómo le hacemos transferencia, con qué se come la transferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el ABC que dirían los ingenieros, que se llega de principio a fin?
Entonces, durante este año hemos estudiado qué problemas existen. Primero hay que estudiar qué problemas existen en el negocio en general. Entonces ya tenemos, por así decirlo, gavetas de conocimiento. Entonces en este caso nosotros encontramos 5 gavetas de conocimiento para los productores cárnicos específicamente, por lo tanto eran 5 áreas que teníamos que abordar. ¿Son los mismos problemas en todas las fincas? Del negocio. Podríamos generalizarlo. Podríamos decir, eso es parte de lo positivo, ¿verdad? Las mismas organizaciones, que valga la redundancia, ya se encuentran organizadas. Ese es un gran valor, porque si están organizadas es porque comparten problemas, ¿verdad? Generalmente es así. Entonces, de un lugar a otro podría depender de la situación climática, sí, digamos, y hay variables particulares. Ya a nivel técnico, agronómico, zootécnico, hay mucha variabilidad en los problemas, pero los problemas se traducen en el 95% de los casos en los mismos conceptos. Podemos poner un ejemplo, la capacidad de utilización forrajera o del área, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, así como en el resto de Latinoamérica, por lo menos podemos decir, se manejan densidades muy bajas de capacidad de producción de carne por hectárea. ¿Verdad? Entonces, a su pregunta de cómo hacemos el proceso completo, nos dedicamos a estudiar paso a paso las diferentes características de cómo en esas 5 gavetas entender lo que necesita el productor. Una vez que entendimos eso, pudimos desarrollar a través de diferentes herramientas como entrevistas guiadas a los productores, procesos de capacitación a los trabajadores de las fincas, procesos de convivencia entre los mismos productores, ¿verdad? Nos dimos cuenta que al final no es llevarles un aparato, no es llevarles una clase, es llevarles un conjunto de conocimientos, entiéndase un proceso didáctico completo, que fuese corto y que permitiera a corto plazo hacerles cambios de relevancia técnica y que fueran evidentes ante los indicadores. Entonces, vuelvo a lo mismo, durante este año desarrollamos un proceso que entre entrevistas, procesos de capacitación, logramos que los productores de carne pudieran pasar un proceso de entre 3 semanas para ya poder hacer las transformaciones más necesarias en sus fincas. Entonces, si vemos 3 semanas es un proceso bastante rápido que los productores pueden quedar ordenados con los procesos de arquitectura estratégica en finca y a su vez, ya que Procomer es el financista de este proyecto, dejamos acomodados a los productores a los procesos necesarios y requeridos para estandarizar su manejo con miras a la exportación a la Unión Europea, que el año pasado, 2023, se abrió la posibilidad de exportación, pero hoy en día no es posible exportar debido a todas las normas que exige esto y que tras de eso el proceso de arquitectura estratégica ya viene con ese ordenamiento que exige mercados, en este caso internacionales. Entonces, todo ese proceso ustedes lo llevan a cabo con el dueño de la finca, con el ingeniero agrónomo, con los trabajadores. Explíquenos un poquito esa parte de transformación. En el caso de los ganaderos de carne se convoca a los productores y a su líder de campo, ¿verdad? Generalmente. A veces es el mismo productor el líder de campo, pero la mayoría de las veces, dependiendo del tamaño de finca, tienen un trabajador que es el que se hace responsable cuando el finquero no está. Entonces se convocan a esas 2 principales personas, se les explica el concepto de lo que compone este proceso de transición, se les explica que es un proceso obligatorio, que hay que cumplir etapas, si no se cumple una etapa no se puede seguir, por lo tanto no se podrá ver los resultados. ¿Qué permite esto? Principalmente, al ser un proceso guiado, obligatorio, consensuado por supuesto, pero comprobado con sus mismos congéneres o participantes de las mismas organizaciones, donde ya hemos probado las tecnologías que el productor necesita convencerse, tanto a nivel cultural como técnico, que muchas veces dar ese paso no lo dan, ¿verdad? Entonces ya nosotros, antes de abordar 50 productores, abordamos 5 de primero para que fueran el ejemplo para los otros 50. Entonces eso hace que no tenga que llegar un David Mora, un servidor, a convencer, que es muy normal, y entiendo a los productores cuando dicen es que desde las oficinas nos quieren ayudar a cambiar las fincas. No, nosotros queremos que los mismos productores sean los agentes de cambio para otros productores, y eso fue lo lindo que descubrimos en este proceso, un proceso donde nosotros somos coadyuvantes de la parte de capacitación, pero al final quien realmente capacita son los trabajadores de campo a los otros trabajadores de campo,
y los productores a los otros productores. Y eso genera una masa crítica positiva que nos permite hacer más fluido este proceso y que creemos que puede tener un gran impacto una vez que escale en otras organizaciones. Claro, en este piloto hablamos, usted mencionó 50 ganaderos que están participando. ¿Organizaciones ganaderas? Este primer grupo lo componen 4 organizaciones, que es la Cooperativa Montesillos, la Asociación Cámara de Productores del Pacífico, la Cámara de Cañas y la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste. Estas 4 organizaciones aportan estas 50 fincas que en total representan 14.000 hectáreas de territorio y aproximadamente 9.500 hectáreas de praderas forrajeras, ¿verdad? Que es la materia prima de la productividad en la ganadería, ¿verdad? Todo eso que encontramos en el recurso suelo se transforma en lo que tenemos en los platos, que es lo que comemos todos los días en el plato. Por tanto, entre mejor manejemos esa pastura, que al final es lo que decide qué tanto puede producir un productor, ese recurso es vital para poder nosotros hacer transformaciones, que es donde más hemos encontrado oportunidades a nivel técnico de esas 5 gavetas que hablamos inicialmente. Interesante. Hablemos de impactos de este piloto comercial con Procomer. Por ejemplo, optimización de la gestión analítica. ¿Qué quiere decir eso? Optimización de la gestión analítica implica que podemos tener la información donde se necesita y cuando se necesita para tomar decisiones. Si tengo 50 productores y voy donde uno de ellos, él tiene su manera de hacerlo, ¿verdad? Pero tengo 50 tipos de maneras de hacerlo y eso es inviable para poder articular un grupo grande de productores, darles músculo comercial, darles músculo productivo, representatividad ante el sector comercial, que es un poco lo que vemos el potencial de esto, devolverle un poco el brazo, o el músculo de las organizaciones como tales ante la industria, ante el Estado. La idea es estandarizar, digamos. Estandarizar, entonces lo que estamos hablando de los datos, ¿verdad? Entonces la universidad propone un nuevo manejo de datos donde acompañado también con recursos tecnológicos, ¿verdad? Que muchas veces los recursos tecnológicos a veces para los mismos ganaderos es un problema porque enseñar cómo usar un recurso tecnológico es como enseñar a un lenguaje a nivel básico para ir a turistear un país, por ejemplo. Eso equivale a enseñarle a alguien un nivel básico de un sistema informático. Entonces sí, permítame hacer una pausa y continuamos en el siguiente segmento con esto. Ya regresamos. Mi nombre es Gilberto Rojas, soy productor agropecuario de la zona de Aguangares, Guanacaste. He sido beneficiario de un proyecto financiado por Procomer y la Universidad de Costa Rica. Aquí estamos en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, recordando viejos tiempos. Con respecto al proyecto, ha sido muy interesante, es un proyecto de arquitectura estratégica de fincas. Yo diría que ha sido un proceso, en mi caso, de un aprendizaje, de una investigación en conjunto, excelentes profesionales, y entonces ahí hemos ido aprendiendo y veo es una excelente oportunidad de acercar la academia a los productores y poder compartir conocimiento y generar conocimiento, tal vez lo más importante. Conversamos con David Mora Valverde, zootecnista de la Universidad de Costa Rica. Lo interrumpí cuando estábamos hablando del proceso de optimización de las fincas. Sí, básicamente lo que queremos es generar un lenguaje común de cómo entender los indicadores de las fincas, para que todos estos 50 finqueros y ojalá más en el futuro podamos entender cuál es la salud del negocio, ¿verdad? Bajo un mismo lenguaje común, y eso es un poco de lo que más nos ha representado en el esfuerzo en este sentido para poder establecer esto que ya hoy tenemos por así decirlo, una primera versión que ha sido aprobada por los productores, que están de acuerdo de la manera que les estamos haciendo leer sus indicadores,
donde ellos pueden ver su estatus actual y ver el estatus futuro potencial en base a la posibilidad de hoy leer uniformemente las variables de la finca. Entonces, generar ese lenguaje común genera también un sistema en sí que propone la Universidad de Costa Rica, donde le dice al productor: tome estos materiales y con esto llene la información de manera homogénea, llena la información de todo lo que sucede en su finca, a manera reproductiva, a manera forrajera, de pesajes, procesos sanitarios que se le hacen. Se le entregan al productor todos esos materiales y ellos toman fotografías y nos lo envían a nosotros, y nosotros con un sistema centralizado de recolección de datos y con lecturas de inteligencia artificial estamos desarrollando todo un modelo para poder hacer eso lo más rápido posible, y así le evitamos al productor que no tenga que gastar tampoco en licencias que muy probablemente las usa muy poco o las usa de manera incorrecta y son diferentes ante el lenguaje común de la actividad. Ajá. David, tenemos datos que evidencien que ha habido una mejora en la productividad. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de la reingeniería de praderas, que es un método que nosotros en el caso de ganado de carne estamos implementando. La reingeniería de praderas de arquitectura estratégica en finca lo que hace es recolectar una serie de tecnología y de pasos que hoy en día están disponibles, ¿verdad?, en la tecnología general, en el conocimiento, pero que lo convertimos en un proceso rápido de conversión del productor que ha permitido que en un lapso de 3 meses productores puedan cambiar su intensidad de manejo de la finca y poder contraer la necesidad de área de las fincas porque pueden producir en menos espacio. Y hemos visto mejoras ya totalmente documentadas, cuantificadas también a nivel del propio productor de cuáles son sus perspectivas de cambio y sus nuevas posibilidades. De entre un 120% y un 185%. Eso es un cambio de paradigma en la ganadería, donde perfectamente lo que productores estaban, por ejemplo, productores de carne, vamos a dar un ejemplo, productor de carne, don Gilberto Rojas, en la zona de Limonal, 198 vacas de cría las producía en 300 hectáreas de praderas. Hoy en día está haciendo eso en un circuito de 55 hectáreas. ¿Verdad? Entonces es una contracción donde él tiene ahora un nuevo circuito y tiene una nueva posibilidad de ampliar su negocio. Pero ¿qué pasa si ampliamos eso a todo el sector ganadero? ¿Cuánto podemos devolverle al bosque? ¿Cuánto podemos extraordinario impacto. mejorar? Exacto. Entonces la Universidad de Costa Rica ahorita tiene una gran responsabilidad sobre este proyecto que invitamos a la comunidad universitaria porque hay muchas variables que analizar, tanto sociales como socioeconómicas, que queremos que... Y ambientales. Y ambientales, que queremos que la universidad se comprometa con Claro, aquí hay un concepto de redefinición del concepto del sabanero. ¿Qué quieren decir ustedes con eso? Exacto, el sabanero para nosotros es la pieza clave de este proceso, sin el convencimiento de él, porque aquí es un cambio de paradigma de cómo se administra la pastura y cómo se administra el componente animal, los animales, ¿verdad? Y esto no solo quiero hablar de ganadería de carne de bovina, ¿verdad? Esto aplica para también otras especies, porcinos, aves, en fin, el concepto de regeneración del suelo implica una nueva administración de cómo rotan los animales sobre las fincas y eso genera una serie de procesos que fomentan la vida, la fertilización y devuelven al ecosistema una cantidad de biomasa o pasto, llamémosla pasto, que permite que lo consuman esos animales y nos generen y se conviertan en proteína animal. Entonces tenemos entre manos, ¿verdad?, como universidad, un proyecto que puede dar muchos resultados interesantes y en el caso de la figura del sabanero, esa es pieza clave que es el quien convence de mejor manera a sus compañeros, porque no es un profesor el que convence a los trabajadores de campo, tiene que ser alguien con sus características culturales, con sus características, sus necesidades, ¿verdad? Y es una buena oportunidad para que esta labor sea redignificada, que sea replanteada como un gestor ambiental a nivel nacional, como una figura de cambio, un agente de cambio a corto plazo,
con muchas características, por tanto debe retribuírsele y establecer un entorno competitivo para que ellos puedan surgir ante esta nueva oportunidad. Interesantísimo. Nos queda un minuto, pero quiero que me hable del primer Congreso Mundial de Ganadería Sostenible que se realizó en julio pasado. Sí, en julio pasado tuvimos la oportunidad, dado el involucramiento que ha tenido el proyecto con las diferentes cámaras, asociaciones, la Corporación de Fomento Ganadero, en fin, la organización ganadera. Tuvimos la oportunidad de la Universidad de Costa Rica coorganizar el primer Congreso Mundial de Ganadería Sostenible, que reunió a más de 25 países que creen en este tipo de prácticas, ¿verdad? Que fuimos y conocimos los casos del proyecto de arquitectura estratégica en finca, dos de los casos más relevantes donde hemos podido mejorar drásticamente la capacidad productiva de las fincas. Entonces estamos ante un nuevo paradigma que por dicha tuvimos la oportunidad de representar como universidad, como país, ante los ojos del mundo, y fue un gran espacio de convencernos de que esto tiene un gran futuro para las diferentes generaciones, las generaciones futuras, para los gobiernos. Es una gran oportunidad porque podemos hacer mucho por el ambiente en el muy corto plazo. Excelente. David, muchísimas gracias, muchos éxitos. No descartemos que un programa de conciencia lo podamos hacer nosotros en una de esas fincas. Invitadísimos a que de boca de los productores puedan ellos decir cómo es el aporte de la Universidad de Costa Rica. Sería fenomenal. Vamos a ver si lo coordinamos para más adelante. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestro segmento Conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Podemos poner un ejemplo, la capacidad de utilización forrajera o del área, ¿verdad? Forrajero, dicho de una planta o alguna de sus partes, es aquello que sirve para forraje. Es decir, aquel material vegetal que es consumido por el ganado en pastoreo. En este caso, se utiliza este concepto para referirse al área donde se pone a pastar al ganado, la cual, según afirma el investigador, podría incrementarse para la producción de más ganado de carne. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. De entre un 120% y un 185%. Eso es un cambio de paradigma en la ganadería donde... Paradigma es un sustantivo y se refiere a la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Como afirma el investigador, la arquitectura estratégica agropecuaria permite optimizar el proceso productivo y mejorar el rendimiento de las fincas. Esto permite cambiar la manera en cómo se venía trabajando e implementar nuevos estilos de producción que benefician no solo al dueño de la finca, sino también al medio ambiente. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.